Ok, regresamos en el día de hoy aquí. Para nosotros es un placer darle la bienvenida a un amigo, al Coco Fariña, está aquí con nosotros. Está aquí en Miami, ha pasado por nuestros estudios con Andrés Albuquerque, que nos ha acompañado en otras ocasiones para entender, entre los dos, para ayudarnos a entender la situación de Cuba y otros temas bien importantes. Empecemos por Guillermo, qué bueno tenerte acá. No, gracias. Estuviste en Washington, me estabas contando. Sí, y estuve reunido también con el senador Marco Rubio. Qué bien. Sí. Guillermo, ¿dónde es que estamos en el tema cubano en estos momentos? Porque a mí ya en algunas ocasiones me es difícil entender por dónde estamos, sobre todo la relación, o sea, dentro de Cuba, Cuba con Miami, Miami y Cuba con Washington. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el momento en que el gobierno totalitario entiende que le quedan pocos años en el poder y está tratando de manejar la transición ellos. Que la transición no se maneje entre todos los cubanos, sino entre ellos. Y también, y hay que decirlo con dolor, es el momento de ver dentro de los exiliados y los cubanos que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en Miami, quiénes son patriotas y quiénes son comerciantes. Andrés. Sí. Voy a seguir el cue de sí, esto sí, último. por eso fíjate que yo nada más. En esta misma mesa debatimos lo de la carta y las cosas. Yo te había dicho en ese programa que esto era un arreglo entre primos. Cada vez es más un arreglo entre esa piltrafa que queda de la burguesía cubana. Y cuando digo burguesía, no lo digo con desdén. Claro. La burguesía es la clase motriz de cualquier sociedad. Desgraciadamente, en el caso nuestro, fue la clase que, racista y ciega, sacó al mulato para poner al hijo del español. Y mira pero además, después, cuando el hijo del español se quedó con el botín, se largó y dejó a los pobres guajiros fajándose en el escambray. Y ahora, después de 20 años, se despierta, o después de 50, y viene con esto de suavicen las medidas. ¿Para qué? Para que sus primos puedan tener mano de obra esclava en la maquiladora del Caribe, que es lo que quieren hacer. Es lo que quieren hacer. Y dejar que el régimen pueda hacer su sucesión con tranquilidad. Claro, yo voy a dar un punto un poquito más allá, ulterior a lo que dijo Coco anteriormente. Y es que desgraciadamente, aparte de lo que estamos haciendo en el exilio, que no es lo mejor últimamente, y la división dentro de la oposición está dándole, sea a la comunidad europea, sea al Departamento de Estado de aquí, que siempre ha estado a favor de Fidel, la idea de que mejor dejamos lo conocido, porque lo no conocido puede ser un desastre. Creo, y aprovecho que Coco está aquí, que es emblemático miembro de esa oposición, es importante que la oposición cubana supere sus desavenencias y se plantee como una propuesta viable, porque de lo contrario vuelve a ocurrir lo de la Loma de San Juan. Tengo que decir que, nada, y Coco ha estado desde los primeros momentos precisamente involucrado en todo este tipo de proyectos, ¿no? Que en más de una ocasión la oposición ha estado, dentro de Cuba, ha estado a punto de conformarse como alternativa al gobierno cubano. Y cada vez que ha estado más cerca de ese momento es cuando el gobierno la emprende con mayor fuerza en contra de ellos y él los ha hecho ser para atrás y han vuelto de alguna manera a reagruparse. ¿Dónde están en estos momentos en ese tema que me parece que es importantísimo? Bueno, en este momento estamos en un periodo de negociación interna en que Félix Navarro Rodríguez, un gran amigo, y Diosdado González Marrero y yo somos los mediadores entre las desavenencias que existen. Ya ocurrió una primera reunión que duró desde las 9:45 de la noche hasta las 3:56 de la madrugada, pero finalmente los hermanos que están enfrentados se dieron un abrazo, se comprometieron a no hablar en público de su desavenencia y cuando regresemos vamos a hacer una para beneficio de los televidentes, porque es importante que los televidentes lo comparen, o sea, entiendan. Esto es un Paco y Damas de Blanco. Un Paco y Damas de Blanco. O sea, para hablarlo me parece que es importante. Nosotros sentamos, por sus nombres. Logramos sentar, porque además son hermanos de nosotros, a Berta Soler, logramos sentar a Ángel Moya, por una parte, su esposo, y por la otra, a José Daniel Ferrer. Desgraciadamente no pudo estar Becky Cantillo Ramírez, pero pensamos que en esta próxima reunión podamos sentarlo a los cuatro. El problema es que, bien, cada cual tiene su opinión de cómo hacer la oposición. Cada cual, si quiere tener su grupo, lo va a tener,
pero lo que no podemos es darle la posibilidad y la visión, la imagen al gobierno y a la opinión pública internacional de que estamos con enfrentamientos internos. Una de las cosas que uno se plantea, Andrés, y lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba dentro de Radio Martí, ¿no? Y es que de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos tiene que buscar una manera, después quiero escuchar tu opinión porque vaya es contraria a lo que yo pienso y a lo que estaba promoviendo, pero que el gobierno de los Estados Unidos tiene que buscar una manera de poderle hacer llegar los recursos que se necesitan directamente a la oposición sin intermediarios en Miami. Yo creo que los intermediarios en Miami, aunque ha habido algunos llenos de buena voluntad, de trabajo, no quiero hablar de todo lo bueno que han hecho, pero me parece que terminan contaminando de alguna manera lo que está pasando dentro del país. Vaya, estoy equivocado, pero es lo que he estado promoviendo durante años, lamentablemente creo yo que no se ha hecho realidad y creo que se debería hacer realidad para liberar a la oposición dentro de Cuba de alguna de las taras que todavía nosotros tenemos, porque la geografía califica. Bueno, yo tengo 2 puntos veloces. El primero, de lo que hablaba el Coco, que me ha dado una noticia en anteprima, yo esto no lo sabía, me alegro muchísimo. Yo pienso que las damas de blanco son el símbolo, son el Cristo, mientras la UNPACU es el arzobispo, es el cura, es el que da la homilía. Uno sin el otro dan al traste con la liturgia. No hay liturgia de oposición en Cuba si estos 2 elementos, los otros sí están mejor, pero estos 2 son pilares. Entonces para mí es extremadamente esperanzador saber que lógicamente se han sentado a dirimir sus diferencias y evitar la guerra mediática, eso es importantísimo. Por el otro lado, yo he visto datos del dinero que este país generosamente da, nosotros, porque no es el gobierno americano, el gobierno americano es un parásito, somos nosotros los que producimos y pagamos los impuestos, para la causa noble del pueblo cubano, y como tú dices, no siempre, pero en algunos casos termina en una mediación, y para hacerte más claro, no es posible que este país haya asignado millones de dólares para ayudar a personas como Coco y Reina Luisa Tamayo esté hoy cortando hierba en Miami. Esto no es proponible, no es presentable, es una vergüenza. Cuando hablamos de ella, podemos hablar de decenas de opositores que han llegado. Te estoy dando un ícono, un símbolo. Exactamente, más conocido, pero no es claro. lo único. Guillermo. Bueno, en la parte, o sea, cómo se manejan los fondos. Porque los piden a nombre de ustedes. Sí, o sea, nosotros en estos 21 años, casi 22, de batallar, nos hemos encontrado con personas que han tratado de manipularnos y con personas que solamente nos preguntan cuánto le hace falta, ya sea desde el punto de vista federal o desde el punto de vista individual. Creo que Cuba es una nación y no podemos perder esa perspectiva. O sea, Cuba, en la solución de Cuba debemos participar todos. Ahora, lo que debe haber es una cuestión ética, en el sentido de que yo estoy aquí y yo me siento con todo el mundo. Claro. Sean enemigos aquí en Miami, yo me siento con todo el que se quiera sentar conmigo y nadie me puede manipular mi agenda, ni decirme que no puedes sentarte con alguien a conversar. ¿Qué ha pasado? No, no es que eso digo, ¿qué ha pasado en otros casos? Bien, sí. Y la otra cuestión es que por muy famoso, muy popular que yo sea, a mí hay que pedirme cuenta de qué hago con lo que se me envía. Y tengo que enviar constancia de lo que se me envía, que eso no ocurre. Entonces, si yo sé que voy a tener a alguien auditoreándome, yo, aunque tenga miles de problemas, tengo que dar las cuestiones para lo que están asignadas. Eso es importante que ustedes los exiliados lo comprendan. O sea, no es que Coco ponerme 10.000 pesos en el bolsillo y decirme haz lo que tú quieras con él. No, me tienes que dar cuenta de qué estás haciendo con esos 10.000 pesos. Porque la lucha es de todos. Nosotros somos el ejército de infantería, el que está en el terreno luchando contra la dictadura. Pero ustedes son la retaguardia, el exilio. Y sin retaguardia y el ejército, si no hay una buena coordinación ahí, no ganamos la guerra. ¿Hay una buena coordinación en estos momentos? Bueno, en el caso mío, yo sí tengo que decir que las tres organizaciones que me patrocinan los distintos proyectos que yo tengo,
y que tiene los hermanos que trabajan junto conmigo y que yo trabajo junto con ellos, sí es así, pero porque yo se lo he exigido, que tienen que exigirme a mí a la misma vez que tú le a exiges la a misma ellos. vez que yo le exijo a ellos. Andrés, ¿a dónde vamos con todo Bueno, eso? segunda noticia esperanzadora que me ha dado. Hoy es un buen día. ¿A dónde vamos? Es difícil. Mira, el general ha movido todos sus resortes para poder dejar a su hijo o a la hija o al primo o a quien sea en su lugar. El Departamento de Estado lo sabemos que desde los tiempos de Batista no se despierta. Cuando no tienen un espía colado de la Unión Soviética o de Cuba o de donde sea, se equivocan. El Departamento de Estado no, lo está moviendo actualmente, no pone una. Entonces, lo que queda de burguesía cubanas, muchos elementos, hay sus excepciones dignas y honorables. Lo que queda de burguesía cubana, sabemos cómo se está comportando, la única esperanza somos tú y yo, Juan, Pedro, Miguel. Hay que ver qué hacemos nosotros y si dejamos el mito del líder y esperar un líder que nos guíe, porque no lo hay, y empezamos ciudadanamente cada uno a usar el sentido común y a tratar de desenmascarar todas estas campañas como la de reblandezcan lo del embargo, hagan esto y hagan lo otro, que al final le va a hacer el favor a Castro, a su familia, a 4 primos de primos, pero Juan y Pedro, los de a pie de Cuba, no van a cambiar para nada. Pienso que es fundamental ver que desapareció el Colegio de Generales. Ahora existe algo que se llama Consejo de Seguridad Nacional de la República de Cuba. Al frente de lo que está es Alejandro Castro Espín, que ahora es general de brigada. Y él está quitando a todos los generales que fueron fieles a su papá y está ascendiendo a generales, a coroneles que son fieles a él. Ahora, es importante que ellos están desesperados en el sentido de que se sabe que Estados Unidos, como nación, va a comenzar a autoabastecerse a partir del año que viene de petróleo y va a hacer que baje mucho el precio del petróleo y eso va a traer una explosión social en Venezuela. Y la libertad de Cuba pasa por la libertad de Venezuela. Por lo tanto, tenemos que esperar de un momento a otro todos estos ataques para tratar de levantar el embargo y, vuelvo a repetir mi frase, vamos a ver qué cubanos exiliados son patriotas y cuáles son mercaderes. Mi querido amigo, con eso ya terminamos. Digo amén. Lapidario. Lapidario. Así que no puedo agregar absolutamente más nada más que agradecerte que estés aquí y a ti también, Andrés. Muchas gracias. A ti, Coco, un fuerte abrazo, mi admiración y mi cariño como siempre. Regresamos.